Bien, vamos a comenzar la clase retomando todo lo que copiamos en la carpeta y demás, con la explicación bien puntual de qué es lo que es, de la potenciación, definición de la potenciación y después cada una de las propiedades de la potenciación. ¿Estamos? Sí. Entonces ustedes ahí en sus apuntes van a ir haciendo las anotaciones que necesiten. ¿Está claro? Sí. Bueno, comencemos con un repaso bien básico del concepto de la potenciación. ¿Está claro? El concepto de la potenciación, pero con números racionales. ¿Qué quiere decir? Con fracción. ¿Está? Bien, entonces miremos. Nosotros estábamos acostumbrados a que si yo tengo 3 al cuadrado, para poder resolver esto, ¿cuánto me va a dar? 9. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese 9? Porque la base se repite ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Sí? Allá. 2 veces. Entonces, ¿qué quiero hacer? 3 por 3. Entonces, esto me va a dar 9. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Esto, el concepto sigue siendo igual y no se cambia. ¿Estamos? Pero, ¿qué voy a trabajar? Una fracción. ¿Sí? Miremos. Acá, en este caso, supónganse que vamos a hacer 3 medios, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. En este caso, el 3 medios corresponde a qué concepto. ¿Cómo se llama el lugar que ocupa el 3 medios? No. Base. El número que está acá, ¿cómo se llama? Exponente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el resultado que yo vaya a encontrar es mi potencia. ¿Cómo resuelvo yo? En este caso, 3 medios elevado al cuadrado. Tengo que pensar el numerador y el denominador por separado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué numerador tengo acá? 3. Entonces, ¿qué voy a decir? 3 al cuadrado, 9. Y ahora voy abajo. 2 al cuadrado, 4. Y ahí llegué a mi resultado final. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, todo lo que nosotros veníamos acostumbrados de números enteros, de la regla de los signos y demás, ¿se aplica a las fracciones? Sí. Entonces tenemos que tener ojo, porque todo lo del año pasado, ¿a dónde se ve ahora? Ahora, ¿pero con qué? Con las fracciones. Entonces, repasemos. Yo les había notado a ustedes qué pasaba cuando la base era negativa y el exponente era par. Si yo tengo, por ejemplo, vamos con algo fácil. Si yo tengo exponente par, ¿verdad? ¿Qué pasa si el exponente par? Entonces, hagamos un ejemplo de los que tienen ahí. ¿Quién me lo dice? Un tercio. ¿Un tercio? Elevado al cuadrado. Sí. ¿Positivo el un tercio? Sí. Bien. Un tercio elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es el otro ejemplo? Menos un tercio elevado al cuadrado. El mismo, pero en negativo, ¿verdad? Bien. Entonces, miremos. Acá tenemos el claro ejemplo. 2. Uno con base como positiva y el otro con base negativa. ¿Cómo es el exponente? Par. Exponente par. ¿Sí? Base positiva o negativa, el resultado ¿cómo va a ser siempre? Positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer? 1 al cuadrado, 1. 1 por 1, ¿sí? Recuerden eso. 3 al cuadrado, 9. Positivo. Voy acá. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Recuerden, vuelvo a decir. No. Cuando el índice es par, no importa. Ahora vamos a llegar al impar. Escuchen, ahora acá, miren acá. Exponente par. Resultado siempre como positivo. O sea, no importa, yo tengo base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces, digo 1 al cuadrado, 1. Y 3 al cuadrado, 9. Y entonces ahí llegué a los dos resultados.
un noveno y un noveno. Más allá de que si la base es positiva o negativa, cuando el exponente es par, el resultado, ¿cómo es siempre? Positivo. Positivo. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Bien. ¿Dudas? Me preguntan, si no, vamos acá. ¿Qué pasa en este caso cuando yo tengo un exponente impar? ¿Sí? Vamos con las bases. Supongamos que yo tengo, denme un ejemplo de los que tienen ahí, un medio al cubo y menos un medio al cubo. Bien. Entonces, miremos. El exponente, ¿cómo es? Impar. El resultado, ¿sí? Va a tener siempre el mismo signo de ¿quién? De la base. ¿Cómo es esta base? Positiva. ¿Cómo va a ser el resultado? Positivo. Entonces digo 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. Ojo ahí. 2 por 2 por 2. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo es esta base? ¿Positiva o negativa? ¿El exponente par o impar? Impar. ¿Resultado? Negativo. 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. ¿Se entiende lo que hago? Primero pienso en la regla de los signos y luego resuelvo la potenciación. ¿Está claro? Bien. Y llegamos a este 1/8 positivo y 1/8 como negativo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. ¿Sigo entonces avanzando? Bien. Teníamos exponente par, exponente impar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa? Vamos con esto. Cuando yo tengo el exponente 0. ¿Sí? Yo tengo, lo invento ahora, 2 séptimos elevado a la 0. ¿Qué pasa cuando el exponente es 0? ¿Cómo es el resultado? 1. Siempre es 1. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Seguimos. Negativo también que Ya vamos a llegar a... ¿Sí? ¿Acá? sí. Si vos tuvieras, por ejemplo, acá. Volvemos. Menos 2 séptimos a la 0. ¿Cuánto te va a dar también? 1 positivo. Positivo. Sí. ¿Está? Sí. Okay. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Siempre el exponente 0 te da como resultado 1 positivo. ¿Estamos? ¿Dudas? Bueno. Seguimos entonces. ¿Cuál era la otra? Exponente 1. Bien. ¿Qué pasa cuando mi exponente es 1? El resultado es el mismo al de ¿quién? De la base. De la base. Exacto. Si yo tengo, por ejemplo, menos 2/5 a la 1, esto me va a dar ¿cuánto? Menos 2/5. Sigue siendo, porque es la misma base. Si es negativa, sigue siendo negativa. Ahora, si yo tengo 2/5 a la 1, ¿cómo va a ser esto? 2/5. ¿Estamos? Sí. ¿De acuerdo o no? Sí. Bien. ¿Algo para preguntar? No. ¿No? Bien. Seguimos. Exponente negativo. Ahora sí, vamos, ¿para qué voy a cambiar la hoja acá? Bien. Vamos con el exponente negativo. Y esto lo vimos el año pasado. ¿Sí? Repasemos. Exponente negativo. Así que... ¿Eh? No, porque estamos en potencia todavía. ¿Sí? Cuando el exponente es negativo, ¿sí? En este caso vamos a hacer el ejemplo que tienen ahí en la carpeta. Por ejemplo, Menos 2 tercios. menos 2 Tercios. tercios Menos 3. Menos menos elevado a la menos 3. ¿Sí? Bien. En este caso, cuando el exponente es negativo, ¿qué hay que hacer? ¿Se invierte quién? La base.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 2 si está arriba, ¿dónde va a ir ahora? Y el 3 Arriba. arriba. Entonces, ¿si cambia de signo la base? No. No. Entonces, ¿qué voy a poner? Menos 3 medios. Y al darlo vuelta, ¿qué va a pasar? Miremos acá. El exponente deja de ser negativo y ¿cómo pasa a ser ahora? Positivo. Lo resuelvo como una potencia normal. Yo pregunto, y escuchen todos, ¿cómo es la base? ¿Positiva o negativa? Negativo. ¿Cómo es el exponente? Impar. Impar. Entonces, ¿esto me va a quedar negativo o positivo? Negativo. Negativo. Porque impar. Exponente, base negativa, exponente impar, resultado Negativo. negativo. 3 al cubo, 27. 2 al cubo, 8. Y acá llegué al resultado final. ¿Estamos? Bien, empecemos con las propiedades puntualmente de la potenciación. La primera es que el producto, ¿sí? Producto, en este caso, producto de potencias de igual base, ¿qué se hace? Se coloca la misma base y ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. Vamos a ver un ejemplo de los que ustedes tienen ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién me lo quiere decir? Un medio. ¿Cómo? Un medio elevado a la 0. Un medio elevado a la 0 por Por un medio elevado al cuadrado. al cuadrado. Por un Sí, medio perdón. elevado Para. Ahí va. Por un medio elevado al cubo. al cubo. Entonces, tengo un producto. ¿Qué es un producto? ¿Una qué? Una multiplicación. ¿Cómo son? ¿Cómo son las bases, chicos? Iguales. Yo no tengo que resolver esto. Cuando yo tengo bases iguales, lo que tengo que hacer es aplicar directamente ¿qué cosa? La propiedad de la potencia. Voy a borrar acá este porque parece un 6 en vez de un 0. Este es un 0, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo tengo la misma base, yo no resuelvo, sino que ¿qué? Que aplico propiedades. Como tengo la misma base, ¿qué hago? Copio la misma base. Fíjense que las fracciones siempre van entre paréntesis. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. Entonces digo 0 más 2 2. más 3, 5. 5. ¿Resuelvo esta potencia si es necesario? Sí, si lo necesito lo resuelvo. Entonces, ¿qué digo? 1 a la quinta, 1. 1. Y 2 a la quinta, 32. Y acá llegué al resultado de la primera propiedad de la potenciación. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Voy a borrar y vamos con la segunda. ¿Sí? Vamos a borrar esto, los ejemplos. ¿Sí? Bien, y vamos acá. Cociente. ¿Sí? De potencias de igual base, se coloca la misma base, pero ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Se restan. O sea, cuando hay cociente, ¿qué hago con los exponentes? Los resto. Entonces, vamos con un ejemplo. No sé. Un medio. ¿Es un medio? Sí. A la 5. ¿A la? Elevado a la 5. Elevado a la 5 dividido Un medio al cuadrado. al cuadrado. Bien. Tengo una división de ¿qué? ¿De igual? Base. ¿Resuelvo las potencias o aplico propiedades? Aplico propiedades. Entonces, ¿qué hago? Copio la misma base. Un medio. ¿Y qué hago con los exponentes? Se resta. Entonces digo 5 menos 2, 3. Sí. ¿Puede llegar a quedar negativo? ¿Sí? ¿Puede pasar? Si tengo diferentes espacios abajo, en vez de un medio tengo un medio dividido. No son de igual base, Matías. Entonces no se puede aplicar propiedad. Tienen que ser las bases como
iguales. Si no, no se puede aplicar propiedad. No se puede resolver. Se puede resolver, pero resolviendo las potencias y después dividiendo los números. ¿Te das cuenta? Pero no aplicando la propiedad. Entonces, 1 al cubo, ¿cuánto es? 1, 1. Y 2 al cubo, 8. 8. Y acá llegué a mi resultado final. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos con la próxima. ¿Cuál era la próxima? Potencia de otra potencia. Potencia de otra potencia. Vamos a borrar. Entonces ponemos potencia de otra. ¿Qué hago? Se coloca la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se multiplican los exponentes. ¿Estamos? Entonces, vamos a arrancar. Hagamos el ejemplo que tienen ahí. Tenemos un medio, creo, puede ser. Corchete. Paréntesis Primero elevado Primero en corchete. a la 2 y va corchete. Sí. A la 3. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Una potencia de otra potencia. ¿Qué voy a hacer con esos exponentes? Se multiplican. Entonces, ¿qué hago con la base? Copio la misma base. ¿Cuál es? Un medio. Y ahora, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? 2 por 3, 6. Resuelvo 1 a la sexta, 1. 2 a la sexta, 64. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Dudas con esto? No. Bien. ¿Puedo seguir entonces? ¿No me detengo con esto? Bien. ¿Cuál es la otra propiedad? Potencia con exponente. Bien. Y esta es la que me tienen que escuchar bien, bien, bien. Porque esta es la que no vimos el año pasado. ¿Por qué? Porque no trabajamos, veíamos los enteros. Entonces dice, potencia de exponente, ay, paren, me tilde escribiendo, exponentes fraccionarios. Bien, por ejemplo, si yo tengo, ¿me quieren decir ahí ustedes? Sí. El ejemplo, 8. 8 elevado a la 2 tercio, ¿verdad? Sí. Bien, acá cambia la cosa, fíjense, ¿qué pasa? El exponente está en la fracción está ¿dónde? Arriba. Arriba, como exponente. Entonces yo puedo resolver mentalmente 8. ¿Cuántas veces lo tengo que multiplicar al 8 si es un 2 tercios? No lo puedo ni multiplicar más de una vez. Entonces, lo tengo que expresar como una radicación. ¿Está? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hago es copiar una raíz. La base la vuelvo a escribir ¿a dónde? Adentro de la raíz. Y ahora vamos a distribuir. ¿Qué dice que hay que hacer con el numerador? ¿Colocarlo en dónde? ¿Como índice o como exponente? Exponente. Como exponente. Entonces lo voy a poner acá adentro. Y el denominador ¿a dónde va a ir? Arriba. Arriba, como índice. Entonces si yo lo paso en limpio todo esto, esto me queda raíz cúbica de 8 al cuadrado. Si yo tengo que resolver la raíz cúbica de 64. ¿Y qué número multiplicado 3 veces me va a dar 64? 4. ¿Estamos? O sea que 8 elevado a la 2 tercio, ¿cuánto me va a dar?
8 elevado a la 2 tercios es igual a ¿cuánto? A 4. 8 elevado a la 2 tercios es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Lo pude calcular mentalmente? Sí, pero ¿cómo? Aplicando la propiedad. ¿Se entiende o no lo que digo? ¿Soy clara? Sí. Bien. Bien, propiedad distributiva de la potenciación con respecto a ¿quién? A una multiplicación y una división. Esta la vimos el año pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo tengo, por ejemplo, 1/2 por, qué sé yo, 2/5 elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? ¿Le puedo aplicar qué cosa? Propiedad distributiva. ¿Qué hago? El 1/2 lo elevo al cuadrado por el 2/5 lo elevo al cuadrado. Eso me va a dar 1/4 por 4/25. ¿Todos me siguen? Sí. ¿Qué hago con estos 4? ¿Se pueden simplificar? Dividiéndolo por ¿cuánto? Por 4, esto me queda en 1, esto me queda en 1. 1 por 1, 1. Y 1 por 25. Y acá llegué al resultado final. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué estoy haciendo? Propiedad de la potenciación. Potenciación en sí y además que resuelvo una multiplicación. Simplificando algo de arriba con algo de abajo. Como lo hice con una multiplicación, ¿lo puedo hacer con una división? Sí. En vez de multiplicar, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir. ¿Está claro? Bien.